Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de introducción a la Biblia. Estamos analizando el libro del Éxodo, ¿verdad? Algunos pormenores. La semana pasada hablábamos un poco sobre la juventud de Moisés, ¿verdad? Toda la situación que él va viviendo en torno a su juventud. Y vamos entonces a analizar hoy, a reflexionar sobre el capítulo 3, que es su vocación. No sin antes concluir, ¿verdad?, con el llamado colofón, que son los últimos versículos del capítulo 2, ¿no?, que es lo que nos va a ayudar a presentar el capítulo 3, ¿no? Entonces vamos a leerlo brevemente. Capítulo 2, versículos del 23 al 25, que sería propiamente el colofón. Dice: durante este largo periodo, ¿verdad?, el tiempo en el que Moisés estuvo ahí, ¿no?, el refugiado, ¿no?, en Madián. Dice: durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y los reconoció. Entonces ahí concluye el capítulo 2, ¿no? Después de que Moisés se va corriendo, ¿verdad?, allá a Madián. Entonces Moisés se queda ahí, y entonces nos narra el autor, ¿no?, cómo está la situación. Pasó mucho tiempo, o sea, dice que pasa mucho tiempo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasarían 40 años, ¿no? 40 años ahí en Madián. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Moisés, ¿verdad?, en uno de los discursos, dice que Moisés vivió 40 años en Egipto. Luego estuvo 40 años refugiado en Madián, y luego son 40 años, ¿verdad?, cuando regresa a Egipto, los libera y pasa los 40 años en el desierto, ¿no? Entonces son 3 periodos de 40 según el libro de los Apóstoles. Y bueno, pues es un número simbólico, ¿verdad?, porque el número 40 representa lo completo. Significa que Moisés vivió etapas completas, ¿no? Una etapa completa en Egipto, donde creció; una etapa completa en Madián, donde se refugió; y una etapa completa donde liberó al pueblo y permaneció junto con el pueblo en el desierto, ¿no?, hasta morir en el desierto, ¿no? Cuando muere, dice el libro del Deuteronomio, tenía 120 años, ¿no? Entonces el número 120 significa que Moisés vivió todas las etapas completas en su vida. Entonces el 120 significa Moisés cumplió con todo lo que tenía que hacer. Entonces algunos dicen: es que Moisés no entró a la tierra prometida, su vida se frustró. No. Si vivió 120 años significa que vivió completo, ¿no? Quiere decir que no era parte de su vida entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero bueno, cuando hablemos del libro del Deuteronomio vamos a explicar eso, ¿no?, de por qué Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no? Entonces Moisés, dice, pasó un largo tiempo. Entonces sería, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues, como 40 años, ¿no? Y dice que se murió el faraón, ¿no? Y esto podría ser una noticia favorable, ¿no?, porque si se muere el faraón, pues uno diría, bueno, pues ya se acabó la opresión. Pero dice: murió el faraón, ¿verdad?, el rey de Egipto, y los israelitas seguían gemiendo por la esclavitud. Es decir, no porque murió el faraón se acabó la esclavitud. Uno diría, bueno, ya se acabó, se murió el faraón, ya va a llegar tiempos mejores, ¿no? Significa que su hijo, ¿verdad?, sigue con la misma política de su padre. Los israelitas siguen finalmente esclavizados. Y bueno, era obvio, ¿no?, lo que habíamos dicho, que bueno, los israelitas estaban ahí de extranjeros, y evidentemente eran esclavos, ¿verdad?, como habíamos explicado, no una esclavitud de látigos, de violencia, sino de construir, ¿verdad?, de hacer los ladrillos propiamente, ¿no? Y era obvio que si siguen siendo extranjeros va a seguir la esclavitud, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que muere el faraón, no dice su nombre, llega su sucesor, que vendría siendo obviamente su hijo, pero no nos dice el nombre, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que no importa el nombre, no importa aquí la historia, ¿no? Porque algunos dicen: ¿por qué no pusieron el nombre del faraón, no? ¿Por qué no pusieron aquí la historicidad? No, porque al autor no le interesa. El faraón no tiene nombre porque el faraón no tiene identidad, ¿no? Y cuando en la Biblia hay un personaje que no tiene nombre, pues significa que no tiene identidad, ¿no? Y si no tiene identidad, significa que entonces representa algo banal, ¿no? En este caso, ¿qué representa el faraón? La muerte, ¿no? Mataba a los egipcios, a los hijos de las judías, ¿no? O sea, finalmente es alguien que no tiene identidad, es el artífice de la muerte, punto. No habla de más, no hay más que decir, ¿no? Ahí queda todo. Y entonces, ¿qué hacen los israelitas cuando sigue la esclavitud? Dice: los israelitas gemían en la esclavitud
hicieron oír su clamor y ese clamor llegó hasta Dios. ¿Qué es lo que puede hacer el israelita? Pues llorar, ¿no? Gemir, clamar, no hay más. No pueden hacer nada, lo único que pueden hacer, llorar, no diría, ¿no? Literalmente, no lloraban. Si ustedes se dan cuenta, es lo que le toca al pueblo, ¿no? Cuando viene la esclavitud, lo único que puede hacer, primero es gemir, ¿no? Dos, quejarse ante el dolor y finalmente lamentarse, ¿no? Esperando que haya algo, ¿no? Y significa que entonces Dios los escucha. En medio de ese dolor, dice que Dios los escuchó. Fíjese, ¿qué es lo que Dios hace, no? Entonces aquí tenemos varias cosas. Entonces dice, Dios escuchó sus gemidos, se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y dirigió su mirada hacia los israelitas y supo qué hacer con ellos. Cuatro acciones de Dios. El pueblo gime, llora, y primero Dios escucha. Que Dios escuche significa que Dios está atento a su pueblo, ¿no? Que Dios no es indiferente a lo que su pueblo pasa. El pueblo está gimiendo, el pueblo está llorando, Dios escucha, dice, caray, aquí está pasando algo, ¿no? Escucha, está atento a su pueblo. Dios no es alguien desinteresado, Dios no es alguien que diga, pues yo tengo flojera, no, Dios está atento a lo que hace el pueblo, ¿no? Dios escucha. Segundo, Dios se acuerda. ¿Y qué quiere decir que Dios se acuerde? Dios se acuerde no quiere decir que se le olvidó, ¿no? Como diciendo, ay, de veras, tenía yo un pueblo. No, Dios se acuerda no significa que se le olvidó el pueblo, no. Dios se acuerda significa que Dios está presente en su pueblo, ¿no? Eso significa. Acordarse en la Biblia no significa que hay lagunas mentales, ¿no? Se me olvidaron las cosas y luego me recuerdo. No, eso no es. Cuando dice el verbo es acordarse, sobre todo en Dios, ¿qué significa? Dios se acuerda significa que Dios actualiza su salvación. Cuando Dios se acuerda, actualiza su salvación. Hace presente la salvación. Hace visible su salvación. Eso quiere decir acordarse. Dios se acuerda, entonces ¿qué significa que cuando Dios se acuerda? No quiere decir que se le había olvidado el pueblo, no. Dios se acuerda significa Dios quiere hacer presente su salvación. Dios escucha, primer paso. Segundo paso, Dios dice, caray, mi pueblo está sufriendo, tengo que hacer visible mi salvación. Eso quiere decir acordarse, ¿no? Voy a hacer visible mi salvación. Y entonces dice, dirigió su mirada hacia los israelitas. ¿Y qué significa dirigir su mirada? Dirigir la mirada no quiere decir solamente echar un vistazo, ¿no? Y decir, ay, mira, ahí está el pueblo. No. Dirigir la mirada significa salir al encuentro del otro. Entonces, escucha, se acuerda, vamos a hacer visible la salvación. ¿Cómo se hace visible la salvación? Saliendo al encuentro del necesitado, en este caso, dice, dirigió su mirada, o sea, sale al encuentro y supo qué hacer con ellos. Supo qué hacer significa que Dios conoce el dolor, Dios conoce la cautividad, ¿verdad? Conoce esa situación y sabe qué hacer, ¿no? Es decir, Dios supo qué hacer, o sea, Dios conoce el dolor y sabe que tiene que salvarlo, ¿no? Dios vive ese dolor, ¿no? Ahí está, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que la situación del pueblo sigue igual, pero ya no va a ser igual, porque ahora Dios entra en escena, ¿no? Dios no había entrado en escena hasta el momento, ¿no? Dios estaba muy apartado, podríamos decir, de esta realidad, ¿no? Dios no había entrado en escena, había tenido muchas dificultades con el faraón, pero ahora que ha muerto el faraón y el sucesor es igual, Dios va a cambiar las cosas. El faraón no cambia nada, pero Dios sí. Dios se acuerda, Dios va a hacer visible su salvación. Ahora viene el cambio profundo. Pero para que venga el cambio, pues se necesita alguien que lo ayude, ¿no? Y entonces va a elegir a Moisés, ¿no? Entonces viene el tercer capítulo que nos habla justamente de la elección de Moisés, ¿no? Un capítulo clave, ¿no? Un capítulo que es fundamental dentro de la espiritualidad bíblica, ¿no? La llamada que Dios le dirige a Moisés. Entonces vamos a leer una parte, ¿no? Porque es un capítulo un poco amplio. Dice, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras su mando con el rebaño por el desierto, decidió ir más allá del desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño suceso. ¿Por qué no se consume zarza?
Entonces Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar y le llamó de en medio de zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Este respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió entonces el rostro porque temía ver a Dios. Bueno, tenemos ahí la primera parte, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Entonces dice, Moisés apacentaba las ovejas de su suegro, ¿no? Que, por cierto, si ustedes se dan cuenta, eso no lo habíamos dicho, ¿no? Su suegro dice aquí, en el capítulo 3, que se llamaba Jetro, ¿no? Pero veíamos la semana pasada y el suegro tenía otro nombre, ¿no? Dice el padre de las muchachas que salvó, ¿no? Que es este mismo, es Reuel. Tiene dos nombres, ¿no? El suegro de Moisés tiene un problema porque va cambiando de nombre, ¿no? Aparecen 3 nombres. ¿Y qué significa eso? Algunos dicen que tal vez, más que los nombres, ¿verdad? Algunos dicen que son diferentes fuentes, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? De las fuentes. Y otros dicen que tal vez es el mismo personaje, pero que son apodos que tenía el suegro de Moisés, ¿no? Entonces, como tenía diferentes apodos, entonces, por eso en un lado aparece un nombre, el otro aparece otro, porque son diferentes apodos que va teniendo, ¿no? Pero bueno, pero en realidad es el mismo personaje, ¿no? Porque si usted lo lee con detenimiento y de repente dice, a ver, ¿por qué aquí se llama de un nombre y aquí de otro? Bueno, pues según algunos estudiosos sería porque el suegro de Moisés pues tenía se le reconoce como un gran sacerdote y tenía ciertos apodos no para ofender, ¿no? Apodos para resaltar su grandeza, ¿no? Entonces eso significaría básicamente, ¿no? Digo, eso sería un paréntesis. Entonces dice que va Moisés, ¿verdad? Aquí con el suegro, con las ovejas de su suegro, y entonces dice que va al rebaño y dice que fue más allá del desierto, ¿no? Ahí comienza todo. Cuando Moisés decide ir más allá del desierto. ¿Qué quiere decir ir más allá del desierto? ¿A qué se refiere con eso? Ir más allá del desierto expresa precisamente ir al extremo, ¿no? El desierto, ¿verdad? ¿A qué se refiere ahí con el desierto? Pues se refiere al lugar donde siempre paseaba las ovejas, ¿no? Ir más allá del desierto significa que ese día decidió ir más allá de la zona que él comúnmente visitaba, ¿no? Llevaba las ovejas en cierto terreno, ¿verdad? Ahí más o menos pastoreaba, ¿verdad? Sus ovejas, las regresaba, ¿no? Ese día que dice que decidió ir más allá significa ir al extremo, ¿no? Es decir, decidió romper los límites de lo que él siempre visitaba, ¿no? Decidió ir más allá. Por lo tanto, quiere decir que va más allá de lo común. Va a un lugar que usualmente él no iba. Y justamente ese día que decide ir más allá, Dios se le va a aparecer. ¿Cuándo se le aparece a Moisés? Cuando Moisés decide ir más allá del desierto. Cuando Moisés decide desafiar su espacio de confort, ¿no? Su vida cotidiana, ¿no? Su rutina, sus limitaciones, ¿verdad? Ahí es donde, cuando decide ir más allá de eso, cuando Dios se aparece. Y esto pues ya tiene entonces una enseñanza de entrada, ¿no? Cuando Dios nos llama, cuando Dios aparece en nuestras vidas, cuando decidimos ir más allá de lo común, ¿no? Cuando queremos estar siempre viviendo lo mismo y decimos así estoy feliz, no me quiero comprometer con nada, Dios no llama, Dios no llama. Dios llama solamente al que quiere ir más allá del desierto, ¿no? Dios llama al que quiere arriesgarse, ¿no? Dios llama al que quiere realmente dar un paso más allá de lo cotidiano, ¿no? A ese llama Dios. Una persona que dice, ay no, yo así como vivo siempre, no haciendo lo mismo, ¿verdad? No quiero ningún reto, no quiero nada distinto. Esa persona no la va a llamar Dios. Pero el día que el hombre decide ir más allá, es decir, acepta algo nuevo que no estaba acostumbrado, ¿no? Acepta un desafío, ¿verdad? Se decide arriesgar en una empresa, ahí puede aparecer el llamado de Dios. Dios llama solamente cuando uno va más allá. Durante mucho tiempo Dios no llamó a Moisés, ¿por qué? Porque Moisés estaba en su espacio, ¿no? Viviendo muy feliz con sus ovejas, con su esposa, con su suegro, con todo, ¿no? Muy tranquilo. Pero un día decidió ir más allá del desierto. Es decir, dijo, pues vamos a ir más allá, ¿no? Siempre es el mismo terreno, siempre el mismo paisaje. Vamos a ir más allá, a ver qué hay, ¿no? Es otra expectativa, ¿no? Que sí que Moisés se había cansado ya de tener siempre la misma panorámica y ese día dijo, pues vamos a conocer un poquito más. Pues cuando el hombre se arriesga a conocer un poco más, Dios aparece en la vida.
Ahí es cuando Dios llama a Moisés. Mientras Moisés no se arriesgara a ir más allá, Dios no lo iba a llamar nunca. ¿Cuándo lo llama? Cuando decide ir más allá, ¿no? Cuando decide arriesgarse, cuando decide romper sus límites y va más allá. Eso significa ir más allá del desierto o ir más allá del extremo, ¿no? Eso significa en la Biblia eso, ¿no? Cuando yo me quiero arriesgar. Dios llama entonces a las personas que quieren ir más allá, ¿no? Que quieren desafiarse en la vida, ¿no? Ahí comienza el llamado de Dios. Y el llamado de Dios desde cualquier ámbito, ¿no? Porque a veces pensamos llamado de Dios y a veces lo encerramos, ¿no? Al que quiere ser sacerdote, religiosa. Sí, claro, se puede aplicar claramente a eso, ¿no? Pero Dios llama para muchas cosas, no más para ser sacerdote religioso, no. Dios llama para muchas situaciones, ¿no? Y Dios llama cuando nos arriesgamos a ir más allá de eso, ¿no? Cuando yo quiero arriesgarme a ir más allá, Dios me llama. Y Dios me puede llamar para muchas cosas, ¿no? A lo mejor me llama para arriesgarme a algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en una familia, ¿verdad? Cuando tienen hijos los papás, pues eso es un nuevo riesgo, ¿no? Es ir más allá de eso, ¿no? Porque si los papás vivían juntos, ¿verdad? Los esposos, y un día deciden tener un hijo, pues eso es un reto nuevo, ¿no? Tener un hijo no es una cosa fácil, ¿no? Hay quienes sí tienen hijos nada más por tenerlos, ¿no? Y bueno, eso es una cosa que luego termina terrible, ¿no? Pero cuando se arriesgan y dicen, vamos a tener un hijo, pues es un desafío, ¿no? Tener un hijo no es una cosa fácil, ¿no? Es ir más allá, es la llamada que Dios hace para ser padres, ¿no? Y si ellos se arriesgan, van a tener una misión nueva de la mano de Dios, ¿no? Hay quienes tienen hijos y no están de la mano de Dios porque no quieren escuchar a Dios, ¿no? Pero Dios llama ahí, ¿no? Para tener un nuevo desafío, ¿no? Para tener un nuevo reto, para tener una nueva... Dios llama a ir más allá, ¿no? Cuando menos lo imaginaba, ¿no? Vivíamos cómodos y un día nos llamó a ir más allá para ser padres, ¿no? Teníamos un hijo, ¿no? O Dios me llamó para ir más allá, ¿verdad? Para tener una nueva misión, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Un día dije, bueno, voy a arriesgarme, voy a hacer esto. Y ese día es más allá. Ahí llama a Dios para llamarnos. Podemos escuchar esa llamada cuando queremos romper con ciertas cosas, ¿no? Cuando queremos romper con ciertas creencias, con cierto confort, con ciertas pues, costumbres, ¿no? Dios llama a Él. Hay gente a la que nunca llama a Dios porque vive siempre igual y no quiere nunca hacer algo distinto porque le da miedo. Bueno, ese es el que nunca fue más allá del desierto. Y si alguien dijera, es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me pida algo nuevo, pues arriesgues ir más allá del desierto, más allá de su espacio, de su creencia, y Dios le va a sorprender con algo nuevo, ¿no? Ahí está, más allá, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien estudia Biblia, ¿verdad? Que estamos estudiando Biblia aquí, usted puede estudiar Biblia normal, ¿no? Y pues lo que le gusta, lo que no, y ya. Pero hay gente que a veces no quiere ir más allá en el estudio de la Biblia, ¿no? Porque cuando le dicen algo que no entiende o algo que va en contra de lo que siempre ha creído, ¿no? Y dice, no, es que usted está mal, padre, porque a mí me explicaron hace muchos años que esto era así y usted está mal. Bueno, esa persona nunca vaya a recibir la llamada de Dios porque nunca se deja sorprender por la palabra, ¿no? Lo que Dios la quiere desafiar con su palabra, se encierra en su mundo, ¿no? Punto, ¿no? Como la gente que puede venir a misa, ¿verdad? Escucha el evangelio, ¿verdad? Escucha las cosas y no importa lo que diga, ¿no? O sea, ella dice, bueno, qué bonito, ¿no? Punto, ya cumplí con mi misa. Nunca va a ir más allá del desierto, o sea, nunca va a ir más allá de su creencia, porque se encierra en lo que ella siempre ha creído, ¿no? Punto, ¿no? Venir a misa y ya. Pero el día que decide escuchar bien la palabra, el día que dice, caray, lo que dice la palabra de Dios es cierto, yo no lo vivo, y dice ese día, yo voy a vivir lo que hoy escuché en la palabra, aunque me cueste trabajo, ese día está yendo más allá del desierto. Ese día empieza la llamada de Dios. Dios solamente llama cuando el hombre se quiere arriesgar a romper ciertas estructuras en la vida, ¿no? Los santos, ¿por qué empezaron todo un proceso de vida? ¿Por qué los llamó Dios? Pues porque decidieron ir un día más allá, ¿no? San Francisco de Asís vivía, por ejemplo, ¿no? Muy tranquilo, ¿verdad? Ahí con su papá, con su comercio, ¿verdad? Viviendo una vida muy tranquila. Y un día, ¿verdad? Cuando estaba ahí, ¿verdad? En San Damián y escucha, ¿verdad? Reconstruye mi iglesia y decir, voy a reconstruir la iglesia. Que es de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque decidió ir más allá, ¿no? Ese día escuchó una llamada especial, vio algo distinto y dijo, voy a ir más allá. Ahí empieza todo, ¿no? La aventura de la fe comienza con eso. A lo mejor no vamos a ser San Francisco, pero podemos ser más sencillos. Pero Dios nos llama cuando decidimos ir más allá, ¿no? Entonces, el hecho de que Moisés se ponga en marcha y vaya más allá es el desafío que Dios le va a lanzar porque está arriesgándolo todo, ¿no? O sea, Dios nos llama solamente cuando vamos más allá de lo establecido, cuando estamos disponibles a un nuevo reto, ¿no?
y entonces vamos a ir más allá de lo esperado, ¿no? Ahí comienza. Entonces Moisés decidió ir más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios en el Horeb, y entonces entra a la montaña. Dice, y se apareció el ángel del Señor, ¿no? en una llama de fuego que salía en medio de zarza. Ahora, aquí la zarza ardiente, ¿no? Aquí podemos verlo desde dos perspectivas, lo de la zarza, ¿no? Usualmente la zarza, pues nos imaginamos un árbol de zarza, ¿no? Ahí ardiendo, ¿no? Y que no se consume, ¿no? Pero también algunos han dicho, ¿verdad? Algunos autores, ¿verdad? Dicen que el zarza no se refiere a un árbol, sino que se refiere a un templo que estaba en aquel lugar, ¿no? Y ese era un templo que se llamaba zarza porque efectivamente estaba rodeado de arbustos de la zarza, ¿no? Y por eso le llamaban zarza, ¿no? Y entonces se supondría, dicen ellos, ¿verdad? Esa es una teoría, ¿no? Que Moisés efectivamente estaba con las ovejas, seguramente empezó ahí una ventisca de arena y entró al templo de la zarza, donde estaban ahí las zarzas. Él entra al templo y ahí es donde recibe la llamada de Dios, ¿no? Adentro del templo. Y entonces algunos dicen zarza se referiría entonces tal vez a un templo, a donde Moisés entró a refugiarse. Y otros dirán, no, o sea, zarza es un árbol, punto, y ahí estaba el fuego y se acabó, ¿no? Bueno, son las hipótesis, ¿no? del templo. Yo se la cuento aquí para que usted conozca que existe esta hipótesis del templo, ¿no? Pero puede ser también el arbusto, ¿no? O sea, depende la expectativa, ¿no? Ahora, finalmente, si es un arbusto, si es un templo, mire, eso es lo de menos. Lo importante es que la zarza está ardiendo, ¿no? El fuego está dentro del templo, ¿no? Porque aquí lo importante es el fuego. ¿Qué representa el fuego? ¿A qué se refiere precisamente el texto cuando habla del fuego, ¿no? ¿Qué significa que Moisés entre o que vea esa zarza llena de fuego, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? El fuego, ¿verdad?, dentro de la Biblia representa la capacidad, ¿verdad?, que Dios nos da para vivir y para realizar grandes empresas, ¿no? La fuerza de Dios. Siempre que vemos el fuego, bueno, casi siempre que vemos el fuego, representa la fuerza de Dios, que capacita al hombre para hacer cosas nuevas, ¿no? Para hacer cosas que parecerían imposibles. Eso es el fuego, ¿no? Usted lo puede ver, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Dice, el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego. El fuego. Esos apóstoles estaban ahí encerrados porque tenían miedo que los judíos le hicieran algo, ¿verdad? Porque Jesús ya había subido al cielo, ¿verdad? Y decían, ¿qué tal si nos matan, no? Y ahí como miedosos, ¿verdad?, refugiados, ahí estaban, temblorosos. De repente llega el Espíritu en forma de lengua de fuego y salen, ¿verdad?, vigorosos a empezar a hablar, ¿no? Los apóstoles temerosos, escondiditos, que no querían que nadie los viera, que se enteraran que estaban ahí, de repente salen y empiezan a hablar, dice. Lengua de fuego, ¿no? La fuerza que Dios les da para hablar, para vencer sus miedos. Algo que parecía imposible en ese momento se vuelve posible porque cuentan con la fuerza de Dios. Entonces, el fuego es la fuerza que Dios da para salir al encuentro de una misión que Dios da, ¿no? Dios que me capacita para una misión que parecería imposible, que va más allá de mis fuerzas, ¿no? Que va más allá de mis capacidades, que soy limitado. Ah, bueno, cuando aparece el fuego en la Biblia significa que Dios interviene en la historia para darme la fuerza de algo que no me podía imaginar. Dios le va a pedir que libere al pueblo de, ¿cómo se llama?, de la esclavitud, ¿no? Le va a decir, hey, ve y libera a mi pueblo, ¿no? Ve y dile a mi pueblo, ¿verdad?, que salga, ¿no? Que sea libre. Dile al faraón que lo saque. Eso es una empresa imposible, ¿no? ¿Quién va a ir con el faraón para empezar? Porque acuérdense que Moisés era reo de muerte porque había mandado matar ya a un egipcio. Claro, ya había muerto el otro faraón y bueno, pues ya, a lo mejor no pasa nada. Pero uno, tenía la amenaza de muerte. Dos, ¿quién soy yo para ir frente al faraón y decirle, pues libera al pueblo, ¿no? Pues no, o sea, eso, ¿a quién se le ocurriría, no? Nadie lo haría así tan fácil, ¿no? Es una empresa imposible para cualquier hombre. Ah, pero es una empresa que es posible para Dios. Y Dios le va a dar el fuego. La experiencia de fuego es Dios que va a empezar a capacitar a Moisés para una misión que parece imposible. Una misión que puede estar llena de miedos, ¿verdad?, de incertidumbres. Dios le da la experiencia del fuego. Por lo tanto, la experiencia de la zarza es la experiencia del fuego, ¿no? La experiencia en la que Dios le va a capacitar para las cosas imposibles. Y entonces todo esto va muy de la mano entonces con lo que veníamos diciendo. Si yo voy más allá del desierto, más allá de mis seguridades, Dios me va a llamar, claro, pero me va a llamar con una experiencia de fuego. Porque Dios me va a dar la fuerza necesaria
para vencer los obstáculos, para vencer mis límites. Es eso, ¿no? Cuando uno confía de verdad en Dios, recibe la vocación de Dios, de verdad confía en Dios, viene una experiencia de fuego que nos capacita para cosas imposibles, ¿no? Que parecen desafiantes, ¿no? Lo que ahorita decíamos, ¿no? Una misión nueva, a una nueva empresa. A veces sí puede decir, híjole, a ver si lo logro, ¿no? Porque no estoy preparado, porque tengo miedo. Bueno, si de verdad Dios me llama a eso, pues me va a dar experiencia de fuego, ¿no? Para poder vencer los obstáculos, ¿no? O como decíamos, ¿no? Cuando Dios llama para ser padres, pues es una experiencia de fuego. Dios da la fuerza. Si de verdad lo escucho como una llamada de Dios, Dios me va a dar la fuerza para ayudar a esos hijos, ¿no? Para ayudarlos, para consolarlos, para acompañarlos. Experiencia de fuego, ¿no? Bueno, y más el matrimonio, si lo pensamos bien, es una llamada de Dios. Para salir de mi confort, para salir de mis límites, no es una llamada de Dios. Digo, hay matrimonios que no, ¿verdad? Porque quieren vivir como antes, no se casan y quieren seguir viviendo igual. Bueno, esos son los charlatanes que ni siquiera saben qué significa el matrimonio, ¿no? Pero los que de verdad se quieren arriesgar, van más allá del desierto, pues pueden recibir la llamada de Dios y recibir la experiencia de fuego. El matrimonio es una cosa muy compleja, ¿no? Una experiencia de fuego, de los dos, ¿no? Porque si uno no quiere la experiencia de fuego, ya se fregó el asunto, ¿no? Pero cuando se arriesgan los dos de verdad, Dios va capacitando para cosas imposibles que uno dirá, ¿y cómo lo aguanta, verdad? ¿Y cómo le hace? Experiencia de fuego, ¿no? Usted ya puede decir, ¿cómo lleva tantos años aguantando tal persona? Experiencia de fuego. Dios me ha dado la fuerza para aguantar, ¿verdad? Es eso, es una fuerza. Pero cuando viene de Dios, ¿no? Cuando no viene de Dios, entonces lo ponemos a nuestras fuerzas, lo ponemos a nuestras capacidades y entonces pues ya no está la experiencia de fuego. Pero la experiencia de fuego ahí está siempre, ¿no? Latente, ¿verdad? Vigorosa, ahí está la experiencia de fuego, ¿no? Y digo, en el caso del matrimonio, en la medida que los dos ponen de su parte, la experiencia de fuego trabaja en los dos y la unión va creciendo, ¿no? Va fortaleciéndose, ¿no? Experiencia de fuego. Moisés tiene que tener experiencia de fuego porque pues lo que le va a pedir Dios no es algo fácil. Y aparte que el mismo Moisés ya había fracasado, ¿no? Lo decíamos la semana pasada. Mató al egipcio creyéndose que era el grande líder. Y pues no. Esos son sus impulsos. Esa no es la misión de Dios. Porque cuando uno quiere hacer su propia misión con sus propias fuerzas, todo fracasa. Pero esto ya no va a ser un fracaso. Ahora viene de parte de Dios con una experiencia de fuego. Y entonces ahí en Zarza dice, ¿verdad? Moisés, Moisés. Y entonces le responde, no, aquí estoy. Dios le dice entonces, no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa. Y entonces inicia el llamado, ¿no? Ya Moisés se fue, llega la experiencia de fuego y entonces empieza, ¿no? Moisés, Moisés, ¿no? Le llama dos veces. Ustedes se dan cuenta, a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Hay veces que Dios llama a una persona dos veces, ¿no? Por ejemplo, cuando llama a Samuel, ¿no? Ahí en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, ¿no? Que le dice, Samuel, Samuel, dos veces, ¿no? Dos veces. O, por ejemplo, hace unos días, ¿verdad? Veíamos la fiesta de la conversión de San Pablo, ¿no? Cuando se cae por suelo. ¿Y cómo le llama? Saulo, Saulo, dos veces. ¿Qué significa cuando alguien llama dos veces a alguien con el nombre, ¿no? Quiere decir que cuando Dios llama a alguien dos veces por su nombre, significa que está a punto de suceder un acontecimiento fundamental en la historia. Quiere decir que va a suceder algo distinto, que va a empezar una nueva etapa. Cuando Dios llama a alguien dos veces por su nombre, significa que esa persona va a iniciar una nueva etapa, no solamente en su vida, sino en la vida del pueblo, de la comunidad. Y efectivamente, ¿no? Moisés va a iniciar algo nuevo, va a liberar al pueblo. El pueblo va a empezar a tener una experiencia nueva de liberación, que no había sentido. Cuando Dios llama a Samuel, va a llegar una nueva etapa, ¿no? En la que el viejo Elí, ¿verdad? El sacerdote que está ahí, se quedará atrás y empezará un tiempo vigoroso, nuevo, dirigido por Samuel, ¿no? Con otras características, no como lo antiguo, ¿no? Que ya estaba corrompiéndose. Bueno, Saulo, ¿verdad? Pablo, ¿no? Saulo, va a empezar un acontecimiento nuevo en su vida. Ya no va a ser el mismo. Después de ese llamado de Jesús, ¿verdad? Cuando cae por tierra, ya no va a ser el mismo. El perseguidor se va a convertir en el grande apóstol, ¿no? Empezar una vida distinta. Siempre que se repite dos veces el nombre, chéquele usted, vaya buscando ahí en su Biblia, cuando escuche, vea cómo ese personaje va a transformar su vida radicalmente y va a repercutir en la comunidad. Aquí va a repercutir en el pueblo de Israel porque va a salir liberado. En el caso de Samuel, ¿no? Que decíamos ahorita, va a repercutir porque va a empezar una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel.
al punto que va a terminar con un rey, ¿no?, que no existía. Y luego con Saulo, bueno, pues es una repercusión en la iglesia, ¿no?, en toda la comunidad de la iglesia, porque ahora este Saulo, que era perseguidor, al que le tenían miedo, ahora se va a convertir en un gran predicador, ¿no?, constructor de varias comunidades. Una cosa extraordinaria. O sea que cuando Dios llama 2 veces, significa que hay un acontecimiento fundamental en la historia. El hombre va a ser liberado totalmente, ¿no? O sea, entonces quiere decir que cuando Dios llama para que hagamos historia, ¿no? Dios llama para que transformemos nuestra vida, para que iniciemos algo distinto. Dios no llama para seguir haciendo lo de siempre, ¿no? Dios, cuando te llama, es para algo nuevo. Tu vida va a cambiar, ¿no? Tu vida va a ser distinta. Dios llama para empezar con algo distinto, ¿no? Pero cuando Dios llama, sí, hay una experiencia de fuego, pero también cuando Dios llama hay riesgos de entrada, ¿no? Por eso de inmediato verá el primer reto que le pone a Moisés. ¿Cuál es? Quítate las sandalias. Quítate las sandalias. Es el primer paso, ¿no? Quítate las sandalias. ¿Qué significa que se quite las sandalias? Bueno, por un lado, efectivamente, ¿no?, en los lugares de Oriente, cuando uno llega a un lugar sagrado, se quita uno las sandalias. Es una señal de respeto, ¿no? Claro, eso es cultural. Pero aquí, en el fondo, ¿qué significa para Moisés quitarle las sandalias? La sandalia, en este caso, verá en este texto, sería el símbolo de las seguridades. Porque en el desierto, ¿verdad?, donde vivía Moisés, pues la tierra está caliente, ¿no? Es el sol, está todo ahí al rojo vivo, ¿no? Uno para caminar ahí pues necesita sus sandalias, ¿no?, para protegerse los pies. Por lo tanto, las sandalias pues son un signo de la seguridad, ¿no?, para poder caminar. Que le diga quítate las sandalias no solamente significa aquí hay algo sagrado, significa es momento de que confíes en mí, ¿no? Los pasos que vas a empezar a seguir no son los tuyos. Quitarse las sandalias significa, es como si Dios le dijera, yo a partir de ahora voy a ser tu sandalia, ¿no? Yo soy el que te va a ir diciendo por dónde caminar, no tú. Sí, porque tú con tus sandalias dices, voy para aquí, voy para acá, voy para acá. No, quítate las sandalias. Si no tienes sandalias, no puedes caminar. ¿Quién es el que te va a dirigir los pasos ahora? Soy yo. Porque si Moisés va a recibir la vocación para la llamada, ¿verdad?, para liberar al pueblo, no va a ser al estilo de Moisés. Al estilo de Moisés ya sabemos en qué terminó. Queriéndose imponer, creyéndose el mejor, ¿verdad?, matando a un egipcio, regañando a los judíos, a los hebreos. Esas eran sus sandalias. Ahora le dice Dios, quítate tus sandalias, ¿no? Porque el camino que vas a empezar a recorrer, no es el que tú has recorrido. El tuyo es un fracaso, ¿no? Es violento, es agresivo, ¿verdad? Es soberbio. Quítate las sandalias. Sí, vas a seguir caminando, pero el que te va a proteger, el que te va a guiar, ahora soy yo. Quiere decir que cuando Dios llama, si es una misión que Dios nos da, pues entonces es una misión que Dios nos va a dar, pero que es Dios el que va a ir marcando los pasos que vamos a seguir. Es Dios quien va a ir marcando el camino que tenemos que ir recorriendo, ¿no? Es Él el que marca el camino, no somos nosotros. No soy yo el que va decidiendo para dónde va, no. A partir de ahora, el que decide los pasos es Dios. Quítate las sandalias significa renuncia a seguir tus pasos para que empieces a caminar por el camino que yo te voy a indicar. Quítate las sandalias, quítate tus seguridades, quítate tus caminos, ¿no? O sea, es momento de que tú vayas caminando por donde yo voy a marcarte las cosas, ¿no? Y no van a ser tus parámetros, tus proyectos, sino los proyectos de Dios, ¿no? Quítate las sandalias, ¿no? Si Dios me va a dar la experiencia del fuego, no la fuerza, significa que entonces voy a hacer cosas grandes, pero solamente voy a tener experiencia de fuego si voy caminando por donde Dios me dice, no por donde yo digo. Si voy a caminar por donde yo digo, pues no es vocación de Dios, no es llamada de Dios, es mi propia llamada, es mi propio proyecto, pero no es el de Dios. Pero Dios empieza a decir, quítate las sandalias, significa empieza a renunciar a tu propia vida, a querer que las cosas se hagan como tú dices, y entonces dejar que Dios te vaya dirigiendo hacia el encuentro definitivo, ¿no? Quítate las sandalias. Y entonces Dios, ¿verdad?, le dice, quítate las sandalias porque esta tierra es sagrada. ¿Qué significa esto? Claro, por un lado, sagrado, porque ahí está la presencia de Dios. Puede significar lo que decíamos ahorita, si era un templo el que estaba ahí, bueno, pues quítate las sandalias significa, estás en el templo, ¿no? O sea, quítate, es un lugar sagrado, ¿no? O bien, si era la zarza, el árbol, quítate las sandalias, ¿verdad? Porque finalmente, si yo estoy aquí, es un lugar sagrado. Pero aquí hay algo mucho más importante, ¿no? Quítate las sandalias porque es un lugar sagrado.
significa que sí, por un lado es renunciar a tus seguridades, pero también significa que sí, te estás encontrando conmigo. La misión que te voy a dar es algo sagrado. Cuando Dios llama a algo, ese momento de la llamada de Dios se vuelve algo sagrado. Cuando Dios llama, eso es algo sagrado. Cuando Dios me llama a una misión grande, chiquita, la que sea, ese es un momento sagrado, porque es un verdadero encuentro con Dios. Y quiere decir que le quiero dejar a Dios lo que Él me pide, ¿no? Lo que Él me da, lo que Él necesita de mí. Quítate las sandalias, quítatelas. Deja de confiar en ti, confía en mí. Y entonces si Moisés se quita las sandalias, y se las quitó obviamente, ¿no? Y empieza a confiar con Dios, se empieza a encontrar con Dios. Y ese momento es una tierra sagrada. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido tierras sagradas? Hay momentos que son sagrados porque nos encontramos con Dios, porque decidimos hacerle caso a Dios. Esa es tierra sagrada, ¿no? No siempre hay tierra sagrada. En el momento en que tú te encuentras con Dios, se vuelve tierra sagrada, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, no sé si un día vienes a misa y de ese día en la misa escuchaste algo que te transformó, ¿no? Y quizá eso yo no me lo sabía, o esto me llama la atención, o ya no puedo seguir siendo el mismo. Ese día, esa misa, se hizo tierra sagrada. Ahí te encontraste con Dios. Digo, a lo mejor viniste a muchas misas, bueno, pero ese día que tú decidiste salir y ser distinto, ¿verdad? Ese día decidiste salir y querer profundizar más algo, ¿no? Ese día decidiste no seguir igual que antes. Ese día, eso es tierra sagrada. Porque ese día te encontraste con Dios, ¿no? Ese día te encontraste con Dios. Porque ese día Dios tocó tu corazón, ¿no? O si ese día, ¿verdad? Dijiste, ya escuchaste algo, ¿verdad? No en misa, en otro lado, ¿no? Puede ser en otro lado, ¿no? De repente escuchaste una frase o una canción, yo qué sé, ¿no? Y ese día dices, eso que dices sí es cierto. Y esto me lleva a reflexionar a que tengo que cambiar algo. Ese día, esa canción, esa persona que te lo dijo o ese lugar, es tierra sagrada. Ahí te encontraste con Dios, porque tu vida empezó a cambiar a partir de ahí, ¿no? O sea, las cosas cambian no solo por eso. Incluso una desgracia puede ser tierra sagrada, ¿no? Porque mejor tuve un problemón, ¿verdad? Y en medio de mi problema, me encontré con Dios. A veces los problemas nos encontramos con Dios. Porque uno dirá, no, los problemas, no. Sí, a veces en un problema, en una desgracia. Y yo digo, es que tuve este problema. Y de repente a partir de ese momento me empecé a encontrar con Dios. Ese problema se convirtió en tierra sagrada porque te encontraste con Dios. Tuviste un acercamiento con Dios en ese momento. Te encontraste, porque ya no volviste a ser el mismo, ¿no? Porque a partir de ese momento hiciste otra cosa, te esforzaste por vivir de manera distinta, te esforzaste por hacer otra cosa diferente a lo que estabas acostumbrado. Tierra sagrada. Sí, a partir de ese encuentro Moisés no va a ser el mismo, porque después de eso va a empezar todo el proceso de conversión, ¿no? Y va a empezar todo el proceso de salvación que Dios trae, ¿no? Y vas a liberar al pueblo. Ya el Moisés, pastor de ovejas, ese día se acabó, ¿eh? Ya nunca más Moisés va a volver a ver el pastoreo de las ovejas, ¿eh? Ese día se acabó el pastor de ovejas. Ese día ya no hay pastor de ovejas. Ese día concluyó el pastor de ovejas, ¿no? Punto. No hay pastor de ovejas. ¿Y por qué no hay pastor de ovejas? Pues porque ya va a ser hora del pastor de un pueblo, ¿no? Porque lo va a liberar, ¿no? Pero ya es otra persona distinta, ya no va a ser el mismo. El momento de zarza es tierra sagrada, porque se topó con Dios de una manera como nunca. Y su vida no va a poder ser la misma como antes. La persona que de verdad se encuentra con Dios y su vida empieza a cambiar, ese día, ese lugar, esa persona, ese encuentro es tierra sagrada, porque su vida ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Se transforma profundamente, ¿no? Se renueva su vida, no puede ser el mismo, ¿no? Y entonces empieza ahí todo, ¿no? Y entonces Dios se presenta, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se empieza a identificar. A ver, ojo, ¿quién soy yo? O sea, este Dios que te está hablando no es cualquier Dios. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, Dios se identifica con los antepasados del pueblo de Israel, ¿no? Soy ese Dios de los patriarcas, soy el Dios de tus antepasados. Y podemos ver aquí una reflexión más profunda, ¿no? ¿Qué significa que Dios repita, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, no significa simplemente, ¿verdad? Soy el Dios de tus padres, ¿no? De la antigüedad, ¿no? Esa es una cosa. ¿Por qué Dios insiste tanto en esto de los tres personajes? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Entonces, hay una interpretación, ¿verdad?, que se ha hecho sobre esto, ¿no? Y dice, es que cada uno de los patriarcas representa un momento fundamental en la vida de todo creyente, en este caso de Moisés, ¿no? El Dios de Abraham. ¿Qué significa ser el Dios de Abraham? ¿Quién fue Abraham? Abraham fue el hombre, ¿verdad?, que Dios lo llamó un día y decidió dejarlo todo. Decidió dejarlo todo, ¿no? Ponerse en marcha en ese momento, ¿no? No lo postergó, dijo, Dios me habló, pero ay, no, hoy tengo flojera, hace frío, mejor otro día. No, en ese momento Abraham se emociona y deja todo. Dios lo ha impulsado para que se pusiera en camino, ¿no? Es el Dios que pone en marcha, es el Dios que pone en movimiento. Y pone en movimiento en ese momento. No luego, no para otro día, no, en ese momento. Por lo tanto, el Dios de Abraham, ¿quién es? El Dios de Abraham es el Dios que te pone en marcha. El Dios de Abraham es el Dios que te pone en movimiento. El Dios de Abraham es el Dios del presente, del que cambia el presente, del que cambia el momento actual, del que cambia las circunstancias de la vida. Ese es el Dios de Abraham. Cuando dice yo soy el Dios de Abraham, le está diciendo yo soy el Dios del presente, del aquí, del ahora, del que te pone en movimiento, del que te pone en marcha. Y Moisés tiene que ponerse en marcha. ¿A dónde? A donde Dios le diga, porque él ya no tiene sandalias. Las sandalias son Dios, ¿no? Es momento que te pongas en marcha, el Dios del presente. Entonces, cuando le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, en el fondo, ¿qué le está diciendo? Soy el Dios del presente, del aquí y del ahora, del que te pone en marcha hoy, del que te transforme la vida hoy, el Dios del presente. Por lo tanto, decir el Dios de Abraham está diciendo el Dios del presente, el Dios del momento, ¿no? Que te impulsa, que te empuja para empezar a transformar tu vida. Dios de Abraham. El Dios de Isaac. ¿Qué quiere decir el Dios de Isaac? El Dios de Isaac significa, ¿verdad? Isaac, ¿quién era? Isaac era el hijo de la promesa, ¿no? Y por lo tanto era el hijo que anticipaba el futuro. Verá, cuando Dios le dijo a Abraham, mira, ve todas las estrellas, ¿no? Así de grande va a ser tu descendencia. Una de esas estrellas, ¿quién era? Isaac, la primera de todas, ¿no? Y luego todo el pueblo de Israel, ¿no? Y luego toda la iglesia, ¿no? Esas son las estrellas, ¿no?, de Abraham. Pero Isaac es el punto de partida para un futuro nuevo, para un futuro que transforma, que desafía totalmente todo. Cuando dice Dios de Isaac, entonces está hablando del Dios del futuro, del Dios que tiene a partir de ahora un futuro. No solamente es el Dios del presente, Dios de Abraham, el que te empieza a mover. Soy el Dios de Isaac, que te promete siempre un futuro. El Dios de Isaac, por lo tanto, es el Dios de este futuro que abraza la fecundidad, que abraza una vida nueva, distinta, algo que no imaginaba, ¿no? Abraham no imaginaba tener hijos y de repente le promete un hijo. Isaac es el que lo mueve, ¿no? Dios de Isaac es el Dios de la promesa que se cumple y de una promesa a futuro. Por lo tanto, el Dios de Isaac es el futuro. Pero no solamente eso, el Dios de Jacob. ¿Qué significa el Dios de Jacob? Pues si lo pensamos bien en ese momento, el Dios de Jacob. ¿Quiénes estaban prisioneros en Egipto? Pues los descendientes de Jacob, ¿no? De los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus, ¿no? Por lo tanto, esas 12 tribus que son esclavas en ese momento, esas 12 tribus que se sentían perdidas en ese momento, en esa circunstancia, esos hebreos que estaban ahí cautivos en Egipto, llorando, gimiendo, ¿verdad? Pensando que su vida no valía la pena, ¿verdad? Que su vida no valía para nada porque estaban esclavizados, porque eran unos esclavos en Egipto. Es el momento para que esos hebreos digan, nosotros no somos esclavos, porque nuestro antepasado, ¿quién es? Jacob. Y nuestros antepasados son sus hijos. Y esos 12 hijos son el símbolo del pueblo de Dios, de un pueblo que Dios eligió. No somos esclavos. Por lo tanto, decir Dios de Jacob es la invitación para no quedarse viendo la desgracia del momento, sino voltear al pasado y ver cuál fue la promesa que Dios hizo. Por lo tanto, decir Dios de Jacob es voltear al pasado y descubrir nuestra identidad. Sí, hoy soy un esclavo, pero Dios no me llamó a ser esclavo. Dios me llamó a ser un gran pueblo, Dios de Jacob. Fíjese cómo entonces Dios de Abraham, el Dios del presente que te impulsa, que te mueve, ¿no?, que te llama. Dios de Isaac, el Dios del futuro, de las promesas que Dios va a hacer, ¿no? Dios de Jacob, momento de ver el pasado, de ver mi historia, de ver el inicio de todo, de ver mi dignidad originaria. Dios de Jacob, pasado.
Por lo tanto, cuando le está diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no solamente es para que recuerde y diga, ah, es el mismo Dios, ¿no? En el fondo, ¿qué le está diciendo a Abraham? Moisés, ¿verdad? Es el momento de que yo soy el Dios de Abraham y yo en el presente te pido que te pongas en marcha. Soy el Dios de Isaac porque tienes un futuro por delante. Tienes un futuro. Ya no vas a poder seguir siendo el mismo, ¿no? Ya no vas a poder continuar como si nada. Tienes un futuro. La libertad de un pueblo, ¿no? Y tienes un pasado. Porque si tú eres capaz de sacar a este pueblo es por una sencilla razón. Porque este pueblo yo ya lo escogí desde el pasado y tiene una dignidad que no se puede reducir a ser esclavo. Dios de Jacob. Así que ya la misma presentación que Dios está haciendo, bueno, pues es una cosa extraordinaria, ¿no? Uno se puede quedar ahí diciendo, ay, mira, el Dios de Jacob, de Abraham, y qué bonito que lo recuerde. No, no, es toda una misión, es lo que va a mover a Moisés a hacer todo, ¿no? Dios de Abraham, Moisés que se tiene que poner en marcha. Dios de Isaac, porque hay un futuro, hay una promesa de salvación. Dios de Jacob, y voy a caminar hoy a la libertad, porque Dios nos ha elegido desde antiguo. Nos ha dado una dignidad de pueblo desde antiguo, ¿no? Los 12 hijos de Jacob, Dios de Jacob. Y en el fondo eso es vivir la vida cristiana, ¿no? Si lo pensamos bien, ¿verdad? La base de la vida cristiana, ¿cuál es? Las virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La caridad es precisamente el presente, ¿no? ¿Cómo manifiesta el creyente hoy su auténtica experiencia religiosa? Pues a partir de la caridad, en el presente. La caridad es algo para vivir en el presente. ¿Cómo se manifiesta que alguien es creyente de Dios? Viviendo la caridad. Si no vive la caridad, pues no, pues quién sabe qué sea, ¿no? Se esforzándose por vivir la caridad. Pero tiene la esperanza en futuro, ¿no? El futuro. Porque sé que lo que vivo no es definitivo, voy a algo mucho más grande, voy hacia la consumación de algo mayor, el futuro, la esperanza. Y la fe, que es el pasado. La base de todo está en que creo que Dios es el que me dio la vida, que Dios es el que me ha llamado a la existencia y de que Dios no me deja. El pasado, la fe, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, pues lo mismo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo que mueve, lo que transforma, ¿no? Y entonces dice que Moisés en ese momento se cubrió el rostro, ¿no? ¿Qué significa cubrirse el rostro? En aquel tiempo, ¿verdad? Se decía que uno no podía ver justamente a Dios cara a cara porque si no moriría, ¿no? Entonces que se cubre el rostro significa que, claro, tiene miedo de morir. Si aquí está Dios, puedo morir, se cubre el rostro, ¿no? Pero no solamente significa eso. Cubrir el rostro significa que a partir de ahora Moisés, ¿verdad?, no es capaz de conocer la identidad de Dios, ¿no? Le desborda, ¿no? Se cubre el rostro porque en el fondo, ¿qué está diciendo? Aquí está Dios y yo no puedo conocer a Dios completamente, ¿no? Yo no puedo conocer a Dios plenamente, ¿no? Dios me desborda. Moisés toma una actitud de temor, ¿no? Se descalza, se quita los zapatos, las sandalias, confía en Dios y se cubre porque él no va a conocer el misterio de Dios. Él tiene una actitud de temor y se cubre el rostro porque sabe que todo lo que sigue es algo que él no entiende, pero que Dios se lo va a ayudar a entender, ¿no? Es estar en movimiento, ¿no? Es estar en evolución, es empezar a descubrir los criterios de Dios. Ahí no lo puede comprender todo, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar Dios a liberar al pueblo? ¿Quién sabe? Ahí no le dice, mira, te voy a ayudar así, así. No, Dios no le dice, yo voy a estar contigo. Tú no tengas miedo, ¿no? Tú no tengas miedo. Yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. Tú no tengas miedo, punto. Tú no tengas miedo. Confía en mí. Confía en mí. No tengas miedo. Y entonces sí, no tengas miedo. Primer paso, ¿verdad? No hay que tener miedo. ¿Y por qué no vas a tener miedo? Porque yo te voy a ir descubriendo poco a poco cómo se van a hacer las cosas. La confianza. Moisés se tapa la cara porque en el fondo, ¿qué está diciendo? No puedo conocer los planes de Dios. Voy a tener temor de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Me voy a fiar de Dios y voy a dejar que Él me guíe, ¿no? Y que Él me vaya dando a conocer las cosas como van a ir sucediendo. A veces a nosotros no nos gusta taparnos el rostro, ¿verdad? Porque viene un problema y luego, ¿cómo vamos a salir? Tenemos que hacer esto, Dios tiene que hacerme lo otro. No. A veces hay momentos, sí, yo entiendo que son difíciles, pues hay que cubrirse el rostro. Yo sé que Dios está conmigo y Dios, quién sabe cómo, me va a ayudar. Cubrirse el rostro significa empezar a confiar en Dios. Yo no puedo conocer cuál es el plan de Dios, pero sé que Dios está aquí y que Dios no me va a dejar. O me cubro el rostro y me dejo guiar por Dios, o me lo destapo y digo, las cosas tienen que ser así, y muchas veces no son así.
Muchas veces no son así porque Dios tiene otro camino, pero nos gusta enojarnos, nos gusta imponer, nos gusta quejarnos. Moisés no va a quejarse en ese momento, prefiere mejor taparse el rostro y decir, pues a ver a dónde me lleva Dios, porque yo no sé ni cómo lo voy a hacer, pero bueno, confío en Dios, ¿no? Y me vaya guiando y que Él me vaya dirigiendo, ¿no? Y se cubre el rostro. Y bueno, pues ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Para variar, entonces aquí concluimos, ¿verdad? Nuestra reflexión del día de hoy. La próxima semana, Dios mediante, pues seguiremos, ¿verdad? Y terminaremos de analizar este episodio, ¿no? De la llamada de Moisés, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Para profundizarla, para entender mejor, pues lo que implica, ¿no? Y sobre todo porque en este capítulo viene la revelación del nombre de Dios, ¿no? Que es justamente el pasaje que sigue, ¿no? Del capítulo 3 que estamos leyendo, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este momento de reflexión de tu palabra. Ayúdanos a arriesgarnos siempre a ir más allá, para escuchar tu palabra, para dejarnos desafiar por tu palabra e ir conociendo tus proyectos de amor infinito. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una buena noche y que descansen.